A finales de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de la Alemania nazi, un nuevo dilema se abría ante los aliados: la insurgencia de Japón ante las tentativas de rendición que se le habían propuesto en reiteradas ocasiones. El 26 de julio de 1945 se hizo pública la Declaración de Potsdam, en la que se estipulaba que, si Japón no se rendía, afrontaría la destrucción. El país nipón se veía influenciado por su propia tradición de la lealtad para con el imperio y de los samuráis, las cuales les imposibilitaban el cese del conflicto. Por esto es que el 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima es arrasada por la bomba atómica Little Boy. 3 días más tarde, la ciudad de Nagasaki sería devastada bajo los 20 kilotones de la bomba atómica Fat Man, dejando entre las dos unas 250.000 bajas. El 15 de agosto, Japón lleva a cabo la firma de rendición en el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio. Una quincena más tarde, 15.000 soldados estadounidenses de las fuerzas de ocupación desembarcarían en el país. La llegada del gobierno estadounidense a la isla nipona trajo consigo una serie de cambios estructurales y sociales, de entre los que cabría destacar los siguientes: el desarme de Japón, que implica la renuncia a la guerra y prohibición de mantener la fuerza armada, impidiendo el regreso de Japón como potencia militar agresora; la democratización, es decir, la creación de una constitución de Japón que garantizaba las libertades fundamentales y civiles, como el derecho al voto femenino, la abolición de la nobleza, la exclusión del emperador de la política, la abolición del sintoísmo como religión oficial o la reaparición del cristianismo, y una reforma educativa que implementase un sistema educativo semejante al de Estados Unidos. Pero entre estos cambios, más o menos positivos, también trajeron consigo tragedias. Una de las mayores tragedias fue la de las violaciones. Otra de las grandes tragedias fue la censura. Supresión de las noticias de actividades ilegales, tales como las violaciones, las críticas a los Estados Unidos y otros aliados, incluso la mención a la propia censura. El desarme industrial fue otra de ellas, la desindustrialización parcial de Japón a fin de impedir que se pudiera convertir en una potencial amenaza para Estados Unidos. En 1949, al cambiar los intereses de Estados Unidos y centrarse en la guerra de Corea, se llevó a cabo el final de la ocupación de Japón. El 8 de septiembre de 1951 se dio oficialmente por concluida la ocupación con la firma del Tratado de San Francisco. Al terminar la guerra y ser desocupado Japón, se restablecieron las comunicaciones internacionales y se llevaron a cabo un montón de exposiciones de arte, entre ellas la exposición de arte mexicano en el Museo Nacional de Tokio. Era una gran muestra de cómo Japón volvió a abrirse al mundo, recibiendo de nuevo atisbos artísticos de México e influenciando a otros artistas. Entre ellos se encuentra Taro Okamoto, el protagonista de nuestro trabajo. Taro Okamoto nació el 26 de febrero de 1911 y murió el 7 de enero de 1996. Fue uno de los escritores y artistas más prolíficos del siglo XX en Japón. Su arte y vida se vieron muy marcados por su viaje a París y recibiese fuertes influencias del arte vanguardista occidental, en concreto del arte abstracto, de la mano de Pablo Picasso o de André Breton, y sus conceptos surrealistas. Sintió un especial interés en el arte del muralismo mexicano, así como en estudios antropológicos de México y en la cultura prehispánica. Pero hubo un hecho que marcaría su producción artística. En los años 40 fue enviado a combatir en China, lo que consolidaría su ideología pacifista. Realizó varios estudios y obras acerca del misticismo japonés, lo que le incitó a viajar por Japón para conocer los orígenes y la evolución de la cultura nipona. La Torre del Sol es una de sus obras más características, siendo el mayor símbolo de la Expo de 1970 que tuvo lugar en Osaka. Una gran parte de su obra muestra la huella que produjo en él vivir la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, acontecimiento que representan la obra principal de este trabajo, El mito del mañana. La creación del mural de Taro Okamoto se vio muy influenciada por el muralismo mexicano, un movimiento artístico que surgió tras la Revolución Mexicana de 1910, en la que pensadores, políticos y artistas intentaron movilizar a la población con la intención de desligarse del eurocentrismo, resaltando un sentimiento nacional. Esto llevó a los artistas a querer educar a la población de la situación histórica, política y social, mostrando su pasado para producir un cuestionamiento y una reflexión. De ahí que realizaran sus obras en murales grandes, que pudieran ser vistos,
con la intención de socializar el arte. Este arte se caracteriza por emplear nuevos procesamientos y materiales que modernizaron la técnica del fresco. Su temática era humanista, al poner al ser humano en el centro, retratando los mitos y tradiciones de la cultura autóctona de los pobladores indígenas, representando su vida diaria, las luchas históricas y los choques culturales, viéndose cuadros en los que, por ejemplo, se da vida a la muerte, lo que los impregnó de elementos surrealistas. En Occidente podemos encontrar esta influencia en las formas expresionistas y el uso de elementos geométricos del futurismo. El mito del mañana fue un encargo del empresario Manuel Suárez, quien, a través de David Alfaro Siqueiros, contactó con Taro Okamoto para realizar un mural que se ubicase en el vestíbulo del Gran Hotel de México. Desde 1967 hasta 1969, Taro trabajó en el encargo del mural. Con la suspensión de la construcción del hotel, la obra mural fue desmantelada y almacenada en una ubicación desconocida, esperando a ser expuesta. Esto provocó que la obra se perdiese, así que Taro Okamoto se propuso recuperarla y colgarla en Japón. No obstante, murió en 1996, antes de que esto pudiese suceder. Esta misión pasó a su mujer, la cual, a pesar de conseguir encontrar la obra, tampoco pudo verla expuesta, ya que murió en 2005. La obra estuvo perdida hasta septiembre de 2003, año en el que se encontró en el depósito de materiales de construcción, en los suburbios de la Ciudad de México. Debido a su mala conservación, se tuvo que realizar una inversión financiera importante para su traslado a Japón en 2005, donde se encargarían de realizar la labor de restaurarla. No sería hasta un año después cuando se mostraría al público en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, lugar donde estuvo desde el 2007 al 2008. Actualmente se encuentra en la estación de trenes de Shibuya. Para Taro Okamoto era fundamental utilizar colores llamativos, no solo para dar ese ápice de esperanza en un mural tan polémico y crítico, sino porque asemeja esa esperanza a la visión que él posee de México, de sus habitantes y de su cultura. Para él, dichos colores se encontraban de manera natural en la vida de todo mexicano, brillando el sol, en sus vestimentas, en sus celebraciones. Taro presenta en el centro del mural una Catrina, la alegoría de la muerte mexicana por excelencia. Esta representación a ojos de Japón fue tremendamente innovadora. Nunca antes se había presentado la muerte con forma de esqueleto. Taro Okamoto normalizaba la situación, vinculando la esperanza del mito del mañana, en cierta medida, a la visión que México tiene de la muerte. Esta visión es difícil de explicar, pues la muerte no es vista de una manera negativa ni recibida como tal, como pasa en Occidente. Se siente miedo hacia ella, pero también respeto. En México se festeja, se burla y se celebra. Bajo esta influencia, Taro Okamoto presentó la muerte en una crítica y muestra atroz de las consecuencias de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Taro Okamoto pretendía, por tanto, mandar dos mensajes con el mural. En primer lugar, concienciar que, ante el poder destructivo de las bombas, no sería solo Japón quien sufriría sus consecuencias, sino toda la humanidad, y que de utilizar este poder, ésta estaría condenada a no tener un mañana. Y en segundo lugar, que al igual que la muerte no es el final bajo una visión mexicana, para él existía la esperanza de que aquellas bombas no lo fueran tampoco para Japón. Ve la tragedia como un reto. Por lo tanto, el título Mito del Mañana es simbólico. Este momento no propaga solo muerte, destrucción y esterilidad. Aunque connota una tragedia cruel, al mismo tiempo marca con orgullo el nacimiento de un mito del mañana. Como hemos podido apreciar a lo largo del trabajo, la importancia y veneración por el mural de Taro Okamoto es enorme. Considerado un símbolo contra las armas nucleares y como la representación de la superación de la humanidad frente a las bombas atómicas, el mural ha sido visto y aclamado desde su inauguración en la estación de Shibuya, siendo utilizado como objeto de reivindicación por la paz.